Iglesia Gracia Divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades. Y ahora, un mensaje de nuestro pastor Raúl Parada. Quiero invitarles a todos los que están en este lugar a que por favor guarden reverencia. Queremos conmemorar la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, en este momento vamos a celebrar la Santa Cena y quisiera invitar a los hermanos que me van a ayudar a ministrar la Santa Cena que pasen al frente, mientras los que están en sus lugares permanecen sentados. Este es un momento para pedir perdón. Es un momento para reconocer que somos pecadores y que necesitamos del perdón de Dios. Quiero decirles que las personas que pueden participar de la Santa Cena son únicamente las personas que hayan recibido a Jesucristo como su Salvador personal, se hayan previamente bautizado en agua y se encuentren en comunión con Dios y con su prójimo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, esta mañana te queremos pedir perdón por nuestros pecados y deseamos implorarte que nos ayudes a reconocer nuestras faltas. Sabemos que en ocasiones somos orgullosos para pedir perdón y a veces vivimos sin tomarte en cuenta a ti. Pero esta tarde queremos pedirte que nos concedas la oportunidad de acercarnos en el nombre de Jesús para que perdones nuestros pecados. Hermanos, si usted está esta tarde acá y le ha fallado a Dios, esta es una buena oportunidad para que usted le pida perdón al Señor y le diga: Señor, estoy acá porque necesito de tu gracia. En el nombre de Jesús. Permanezcan todos por favor sentados, nadie se levante. Mis hermanos van a pasar por sus lugares con los elementos de la Santa Cena, y cuando ellos pasen, usted por favor siga los pasos tal y como yo lo voy a mencionar. Padre, bendice el símbolo del pan que representa tu cuerpo y el símbolo del vino que representa tu sangre. En el nombre de Jesús nos unimos como tu iglesia, como el cuerpo de aquellos que han sido redimidos del pecado, para poder alcanzar tu misericordia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Pueden pasar, mis hermanos. La palabra de Dios dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a mucho, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aleluya. Gloria a Dios. La Biblia dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y de alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le tomaron. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Quiero preguntarle si hay alguna persona que es bautizada en agua, que se encuentra en comunión con Dios, con su prójimo, sea miembro o no de esta congregación, que quiera participar en la Santa Cena. Puede levantar su mano. ¿Falta alguien? Pregúntele quién falta ahí, por favor.
Si hace falta alguien. Bueno, luego, si no está aquí, luego lo hacemos. Si no está aquí adentro de la iglesia, no. Bueno, vamos ahora a inclinar nuestros rostros. La Biblia dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. La Biblia dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Quiero pedirle a todos, hermanos, que por favor tomen sus copas y remuevan la parte superior y tomen el símbolo del pan. Y ahora todos juntos lo vamos a tomar después de esta lectura. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacedlo en memoria de mí. Comamos. Tu palabra dice que fuiste abofeteado, que tu cuerpo fue lacerado, fue golpeado, fuiste humillado y fue por nosotros. Señor, perdóname por mis pecados. Gracias por haberme sustituido y por haber, Señor, soportado el dolor del pecado sobre ti. Señor, me arrepiento y te pido perdón. Hermano, ahora mueva completamente, descubra completamente la copa. Y la Biblia dice: asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomamos todos, hermanos. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Leamos el capítulo 27 del Evangelio de Mateo. Capítulo 27. ¿Lo tienen? Dice la Biblia: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. El versículo 31. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después
de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí. Y le pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Amén. Pueden sentarse. Hermanos y amigos, esta tarde quiero hablarles sobre el sufrimiento sustitutorio de Jesús. El sufrimiento sustitutorio de Jesús. La Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte, y que Dios no tendrá por inocente al culpable. De modo que la justicia de Dios se revela en el hecho que cuando alguien ha cometido una falta, esa persona necesita pagar por la falta. Dios es un Dios justo y Él retribuye a las personas lo que las personas siembran. Cuando Dios, hermanos, le dio la ley de Moisés para que a través de ellas el pueblo de Israel caminara en el desierto, lo hizo con el único propósito de mostrarle a las personas su culpabilidad. Es decir, uno no puede darse cuenta que lo que uno está haciendo es malo hasta que alguien le diga: lo que tú estás haciendo es malo. Nadie puede acusarlo a usted de un crimen que no sea penado por la ley. Pero cuando hay algo escrito y lo que está escrito la persona lo violenta, entonces la persona puede ser acusada de lo que hace. Solamente para referirnos, tenemos los 10 mandamientos. Y si usted se pone a leer los 10 mandamientos, yo estoy seguro que usted puede cumplir 9, pero el número 10 a más de alguno le faltará. Por lo tanto, el que una persona lea la Biblia y lea la ley de Moisés y se da cuenta que dice que debemos de adorar a un solo Dios, que no debemos de hacernos imagen de Dios de ninguna manera, que no debemos de desear la mujer del prójimo, que no debemos de decir falso testimonio contra alguien. Y en fin, hermanos, empezamos a enumerar los 10 mandamientos, nos damos cuenta que ninguno de nosotros puede cumplir los 10 mandamientos. La Biblia es muy clara cuando dice que Dios vio desde los cielos para ver si había un justo antes de destruir la tierra con agua, y dice que no había ninguno. De hecho, Abraham, antes de que destruyera Sodoma y Gomorra, estuvo tratando de hacer cambiar a Dios. Y le decía: si hay tantos justos, destruirás la ciudad. Y por último, hermanos, tuvo que darse cuenta que la ciudad estaba corrompida y que no había otra manera de quitar el pecado más que eliminárnoslos. Y es por eso que Dios hizo caer fuego del cielo y los consumió. Lo mismo pasó con el diluvio. Cuando Noé, dice la Biblia, era pregonero de justicia, la gente vivía casándose, haciendo fiestas y vivía una vida normal, pero nadie tenía temor de Dios. Y Noé empezó a construir el arca para decirle a las personas: va a haber un diluvio, va a haber un diluvio. Nadie le creyó, nadie. Los únicos que se salvaron fue él, su esposa y sus hijas y los esposos de sus hijas. Cuando vemos, hermanos, en la Biblia
de que hubo un hombre que se llamó Jesús, que dice la palabra de Dios que su madre era María y su padre era José, y que cuando él cumplió los 12 años, hermanos, él fue al templo, y que cuando estaba en el templo empezó a platicar con los hombres que conocían la ley, y que cuando él, hermanos, creció, abrió el libro del profeta Isaías y empezó a decir: yo soy el que el profeta Isaías está diciendo. Yo he venido para anunciar las buenas nuevas de salvación. Yo he venido para levantar al que está quebrado. Yo he venido para dar esperanza a la humanidad. Entonces nos damos cuenta que Jesús vino a la tierra para vivir por los demás y no para él mismo. La lectura que hemos leído ahora nos habla de lo que Jesús hizo por nosotros. Y yo he leído mucho y he escuchado sobre cómo fue la muerte de Jesús. Y pudiéramos mencionar algunos detalles como lo vamos a hacer esta tarde. Pero encontré un video que, si no me entiende la predicación, pues entonces por lo menos acuérdense del video, hermanos. Y quiero enseñarles un video que habla de la muerte científica de Jesús. ¿Están listos? Apaguen las luces y véanlos. No se vaya a dormir porque apagamos las luces. Abran los ojos. A través de un estudio médico, un grupo de especialistas intenta explicar el padecimiento al que fue sometido Jesucristo antes de morir en el madero. Castigo deshonroso que asignaban los romanos a los peores criminales y que Jesús aceptó como expiación para todos nosotros. Con 33 años de edad, Jesús sufrió el castigo más cruel y abominable, ocasionándole una muerte lenta y extremadamente dolorosa, padeciendo al menos unas 18 horas. De acuerdo con el estudio, cuando Jesús suda sangre en el huerto de Getsemaní, descrito en el libro de Lucas 22:44, experimentó un suceso llamado hematidrosis, que normalmente se produce cuando hay un gran sufrimiento psicológico. En algunos casos, la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríficas, emanando mezclas entre sudor y sangre. La madrugada en la que Jesús fue arrestado, ya debilitado por lo que le habría sucedido en el huerto, fue llevado ante Sanedrín y Caifás, el sumo sacerdote. Fue golpeado por los soldados, quienes le pusieron una venda en los ojos para burlarse de él, le escupían y le abofeteaban. Para este entonces, a raíz de los golpes, ya su rostro empezaba a hacerse irreconocible debido a la hinchazón. Los azotes que Cristo recibió de los romanos eran a causa de otro término terriblemente brutal. El látigo que utilizaban los soldados estaba compuesto por tiras de cuero trenzado con esferas de metal entretejidas. Cuando este impactaba contra la carne, provocaba severos moretones y contusiones, mismas que se abrían con los demás golpes. No contentos con esto, el artefacto con el que se flageló a Jesucristo también tenía pedazos de hueso afilado, provocando además cortadas profundas mientras lo golpeaban. De acuerdo con estudios realizados por historiadores forenses, con frecuencia, quienes eran flagelados con este tipo de látigos llegan a tener exposición de la espina dorsal debido al desgarramiento de la espalda, pues los golpes iban desde los hombros, pasando por la espalda y las piernas, hasta llegar a los muslos, produciendo que la carne del individuo cuelgue en forma de tiras. Mientras sucedía, en el interior de la persona, en este caso Jesucristo, se experimenta un dolor tan grande que debió llevarlo a una conmoción hipovolémica, es decir, que la persona a raíz de la gran pérdida de sangre sufre de taquicardia, pues el corazón acelera su ritmo intentando bombear una sangre que ya no existe, lo que a su vez conlleva una baja presión sanguínea, dando paso a la pérdida de la conciencia. Al mismo tiempo, los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. Las personas empiezan a sentir una sed intensa, como reacción del cuerpo para intentar reponer la sangre perdida. Para ese entonces Jesús estaba tan débil que caminar debió ser extremadamente difícil. Aún así tuvo que cargar el pesado madero de aproximadamente 75 kilogramos hacia el lugar de su ejecución. Durante el trayecto nuestro Señor fue humillado, escupido, despreciado por la multitud hasta que se desplomó. Evento que sirvió para que un soldado romano le diera la orden a Simón que llevara el madero un tiempo por él. Luego de ello, Jesús dice tener sed y le dan un trago
de vinagre. Los criminales condenados a esta pena eran amarrados. No obstante, a Jesús le clavaron de forma horizontal, con las manos abiertas. La viga llamada patibulum aún no se había unido al madero, colocado de forma vertical permanente. Los clavos que se usaban para este hecho eran de entre 13 a 18 centímetros de largo, afilados en punta, con el objetivo de que éste atravesara el nervio mediano. Al romperse ese tendón y poner las muñecas clavadas, Jesús fue forzado a utilizar todos los músculos de su espalda desgarrada para poder respirar. Ya colgado, casi sin poder respirar, al clavarle los pies en el madero, triturando los nervios de los pies, debió haber sufrido dislocación de los hombros, situación que se confirma en el Salmo 22:14, cuando dice: «Dislocados están todos mis huesos». Lo siguiente es una muerte lenta por asfixia. Conforme se iba disminuyendo la frecuencia respiratoria de Jesús, entra en lo que se llama acidosis respiratoria. Dicho en otras palabras, es cuando el dióxido de carbono de la sangre se disuelve con el ácido carbónico, lo cual produce un aumento notable en la acidez de la sangre, lo que lleva a que el pulso sea irregular. De hecho, al sentir su corazón latir de forma errática, hubiera sido un indicador claro para Jesucristo que estaba a punto de morir. Y es entonces cuando probablemente pudo haber pronunciado aquella frase: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», para después morir de un paro cardíaco. A diferencia de otros crucificados, los huesos de Jesús no fueron quebrados. Esto lo hacían para evitar que las personas que pasaban por esto subieran las piernas hacia arriba y con estas se ayudaran para poder respirar. Así, la muerte era rápida, en cuestión de unos minutos. Sin embargo, Jesús no pasó por esto, y se sabe porque en registros romanos, hallados años después, soldados describen el hecho, confirmando lo que ya estaba predicho en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, donde se menciona que ningún hueso será quebrado. Salmos 34:20. Según dichos registros, un soldado romano clavó en Jesús una lanza en el costado derecho para confirmar su deceso. La lanza penetró el corazón, por tanto, cuando sacó la lanza, del orificio salió un fluido claro como el agua, seguido de un gran volumen de sangre, tal como lo describe el apóstol Juan en su Evangelio, testigo presencial de los hechos. De acuerdo con la medicina, está más que evidenciado el sufrimiento que Jesús fue sometido siendo inocente. Esto es lo que sufrió el Hijo del Hombre para que tú y yo tengamos acceso al Padre y seamos perdonados. Así fue la muerte de Jesús. Y todo lo que Jesús padeció, lo padeció por usted y por mí. Para que nosotros hoy podamos disfrutar del perdón y podamos disfrutar de su gracia. Sin embargo, yo sé que el corazón de los hombres es duro. Sé que somos personas, hermanos, que nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos, que nos cuesta perdonar a otras personas. Pero quiero darle una buena noticia. Jesús sufrió todo lo que usted vio para que usted pueda ser libre del pecado. La Biblia dice, hermanos, que cuando él estaba orando, él sudaba como gotas de ¿qué, hermanos? De sangre. No era un milagro, se llama hematridosis. Eso no era un milagro, oh, él suda sangre, no. Por eso es que aquellos que quieren ver que la Virgen María llora sangre como un milagro, cuando Jesús estaba sudando y salía sangre, no era un milagro, estaba afligido. Eso le puede pasar a cualquier persona cuando está en un momento emocional intenso. La intensidad del momento que estaba a punto de acontecer era trascendental. No sé si alguna vez ha sentido nervioso usted porque viene una entrevista o porque tiene un problema que le ha pasado y usted dice: no aguanto con este problema. O por ejemplo, cuando un familiar de usted se muere, hermanos, uno va al cementerio y llevan agua florida y llevan alcohol, ¿no? Porque la gente, ¿qué pasa, hermanos? Se desmaya, entonces ahí le dan su alcoholazo a uno para que se levante, porque es dolor ver morir a alguien, ¿sí o no? O cuando usted ve que a alguien le ha traicionado, o usted ve que alguien que usted ama, hermano, ha hecho algo contra usted y usted dice: ¿por qué lo hizo? O cuando ve que un hijo se rebela. Ahora póngase a pensar, Jesús, que era un hombre santo, sin pecado, que nunca había hecho nada malo,
Algunos hijos del diablo dicen que él tuvo mujer y que tuvo hijos. No hay cosa más errática que eso, porque Jesús no vino para tener esposa ni estaba interesado en los placeres temporales. Él vino a entregarse por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y si se hubiera casado no tiene nada de malo, porque el matrimonio es sagrado, hermanos. La palabra de Dios dice que los soldados, versículo 27, dice que los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio. El pretorio era parte del palacio donde estaba el gobernador, y se reunieron alrededor de él, hicieron un círculo, toda la compañía, es decir, como unos 50 soldados estaban ahí, para un solo hombre, y le desnudaron. Le quitaron la ropa, porque cuando una persona, hermanos, está sin ropa, eso es vergonzoso. Por eso andamos con ropa nosotros. Solo la gente que está loca anda desnuda. Y unas pues que se ponen algo para que digan que no están locas, pero andan desnudas también. Lo desnudaron. Le quitaron la ropa. Le echaron encima un manto de escarlata, de púrpura, dice la Biblia. Y en ese momento, imagínese desnudo, qué humillante. Por eso algunos hijos del diablo, porque son hijos del diablo, para humillar a alguna persona tienen relaciones sexuales y después la muestran a la gente para humillarla. Tengan cuidado, no anden pecando así, porque los van a agarrar desnudos y luego los van a exponer a todos. Y es vergonzoso. A Jesús le quitaron la ropa, y cuando le quitaron la ropa, dice que le pusieron una corona de espinas. Imagínense, una corona de espinas, pero lo que estaban haciendo era humillándolo, diciéndole: tú no eres un rey, tú eres un rey falso. Y le pusieron una caña en su mano, porque los reyes tienen una corona y tienen un cetro. Y se lo dieron a él en manera de burla, diciéndole: tú eres un perdedor, tú no eres rey, tú eres un impostor. Y la gente le estaba haciendo bully, hermano. Imagínese cómo se siente uno cuando le hacen bully, hermano. O uno que es adulto, cómo se siente cuando alguien habla mal de uno, hermano, y le hace una burla. Imagínese, nosotros, hermanos, sentimos que el diablo nos lleva cuando alguien habla de uno, hermano. A Jesús en la misma cara se estaban burlando de él. Los soldados, estaba desnudo, le estaban diciendo: tú eres un rey falso, eres un impostor. Porque acuérdense que a Jesús le habían dicho: bendito al que viene en el nombre de qué, hermano, del Señor. Hosana al hijo de qué, hermanos. Le estaban diciendo: Hosana, el rey viene, el hijo de David, el rey viene. Y ahora estos hombres le estaban diciendo: tú eres un impostor. Le escupieron en la cara. Y usted que se enojó porque la hermana no le dio la mano, que le hizo una mala cara. Le hicieron en la cara. ¿Cómo sentiría usted que le escupa a alguien en la cara? Yo me acuerdo que cuando uno estaba pequeño y uno se quería dar duro con otro, llegaba uno más malvado que uno y ponía la mano: el que escupa aquí es hombre, el que escupa aquí es hombre. Entonces le hacía, le quitaba y le callaba el otro, y se agarraba uno más enojado. Ese era así como los gallitos, ¿no? Que los pone uno no, los gallos de pelea. Yo iba a las peleas de gallo y veía que ponían al gallo así, mire, tac, 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 y los gallos, y ¡pum!, lo soltaban y agarraban a esos animales a darle. Imagínense que le escupieron la cara. Era como para estarlo humillando, para hacerlo sentirlo lo miserable y decirle: tú no eres nada, eres una basura, le estaban diciendo a Jesús. ¿Cómo se sentirían ustedes que alguien nos escupa en la cara? ¿Qué harían ustedes, hermanitos? Limpiarme, decir: que Dios te perdone. ¿Qué harían ustedes? Así, ¿qué harían en el buen mexicano, en el buen hondureño, en el buen guatemalteco, en el buen salvadoreño? ¿Qué harían? ¿Qué harían que alguien le diga: venga para acá, y le escupa en la cara? Lo escupieron. Y oiga,
Dice la palabra de Dios, el versículo 29. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él, le decían: ah, rey, 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 rey. Porque supuestamente uno se tiene que arrodillar delante de ¿qué? Pero lo hacían de forma burlesca. Yo cuando estaba pequeño usaba anteojos y me decían: cuatro ojos, cuatro ojos, cuatro. Se enojaba uno que le decían así: cuatro ojos. O si uno tiene un apodo, hermano, y se le empiezan a decir el apodo, y le dicen al apodo, y le dicen al apodo: Juan Loco, o no sé cómo le decían a usted, ¿verdad? Pero ¿cómo se pone uno, hermanos? Enojado. Le dijeron: rey, oh, tú eres el rey. Y hasta se arrodillaban delante de él para hacerle creer que era el rey. Era una burla, era un bully el que le estaban haciendo. Dice, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Porque él decía que era, ¿qué, hermanos? Que era el Salvador. Entonces le decían ahora: bueno, ahora sálvese usted. ¿Cómo es posible que usted ande diciendo que es el rey de todos y que le va a ayudar a la gente y que ha venido a predicar las buenas nuevas, a ayudar a los quebrantados de corazón, y ahorita usted, ni usted mismo se puede ayudar? No se puede ayudar usted mismo. Salve, rey de los judíos. Salve. Me escupieron en la cara, verso 30, y escupiéndole tomaban la caña y golpeaban en la cabeza. Imagínense, le golpeaban en la cabeza. ¿Nunca le han golpeado en la cabeza a usted, hermanos? Algunos por eso son más inteligentes, hermanos. No, es que cuando a uno lo han golpeado de pequeño, cuando está grande, le molesta eso. Algunos por eso no trabajan bien, porque los papás les pegaban mucho en la cabeza. ¡Pa! Para acá, ¡pa! Para acá. Agarraban la vara, hermano, y le pegaban en la cabeza a Jesús. Y la Biblia dice que él era como una oveja mientras los hombres lo estaban trasquilando. No sé si usted ha visto cuando matan una oveja. ¿Cuántos han visto cuando matan una oveja? ¿Nunca han visto? ¿Han visto ustedes cuando matan a un cerdo? ¿Cómo le hacen los cerdos? Sospean una llorada de esos ingratos, y se revuelcan, lloran. La oveja usted la cuelga y no hace ruido. Yo he visto cuando matan una oveja, le sacan la sangre y la oveja me acuerdo cuando mataron una oveja en la casa, la colgaron. Y luego el Señor vino con un cuchillo bien, le puso aquí un solo toque, ¡pah! Y ahí murió, sin ruido. Dice la Biblia que Jesús fue como una oveja y que no abrió, ¿qué, hermanos? Su boca. Ay, Dios, nos están matando a nosotros no abrimos la boca, abrimos todo, hermano, para que no nos maten. Es capaz si le dicen a usted: niegue la fe, y dice: no, si yo no soy cristiano, a mí me invitaron hoy, yo sí, yo niego la fe. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron, ¿para qué, hermanos? Para crucificarle. Algunos dicen que cuando las personas eran crucificadas los amarraban. En la película que ustedes vieron o en todos los videos sale que Jesús, ¿qué, hermanos? Lo clavaron. No hay nada que diga que le metieron clavos a Jesús en la Biblia, pero ¿se recuerdan cuando el hermano Tomás le dijeron que Jesús había resucitado? ¿Qué dijo Tomás? Mientras yo no vea con mis propios ojos y ponga mis, ¿qué? ¿A dónde? ¿De dónde? De los clavos, ¿verdad? Entonces yo no voy a ¿qué? A Jesús no lo amarraron, a Jesús lo clavaron. Lo clavaron. Ahora,
en el pretorio, como ustedes lo vieron, azotaron a Jesús. Y los historiadores dicen que el látigo con el que azotaban a las personas era ¿de qué, hermanos? De cuero. Y dice que tenía pedacitos de hueso. Entonces, cuando le pegaban, cada vez que le pegaban uno quedaba como impregnado. ¿A dónde, hermanos? En el cuerpo, en la piel. Y no crea que cuando le pegaban el otro decía, mire, anda a quitarle sacarle ahí los ojitos. No, sino que ¡pah!, de un solo lo rasgaban. Por eso es que usted ve ahí, y en la pasión de Cristo está todo eso, ahí lo personifican bien cómo pasó, es que está como así arañado. Era porque el látigo pegaba y luego cuando lo quitaban jalaba parte de los tejidos. Entonces, cuando Jesús salió del pretorio, iba amoratado, iba cansado. Y por eso es que la Biblia dice en el versículo 32 que cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. Algunos piensan que era un griego, otros piensan que era un judío. No importa quién sea, el soldado le ordenó que le ayudara, porque Jesús simplemente ya no puede, hermanos. Ya no podía. Físicamente Jesús estaba sin fuerzas. Obligaron a este hombre a llevar la cruz que, según leímos y según he leído, yo pesaba como unas 75, ¿qué, hermanos? Kilogramos, ¿verdad? No sé cuántos serán libras eso. Pero ha de haber sido pesada. Haber sido un madero capaz de sostenerlo a él. Y dice que cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, verso 33, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Marcos dice que fue vinagre o vino mezclado con ¿qué, hermanos? Con mirra. Bueno, ¿qué fue lo que le dieron? Si uno dice una cosa y otro dice otra cosa, bueno, fue vinagre con mirra, pero Mateo está diciendo con hiel porque hiel es una manera de expresar el sabor que sucede cuando se mezcla el vinagre con ¿qué, hermanos? Con la mirra. Es un sabor amargo. Entonces, eso es lo que Mateo está expresando, amargo. Jesús estaba deshidratado. Había cansancio físico en él. Y ese cansancio físico obviamente requería de hidratación. ¿Qué pasa cuando uno no toma agua, hermanos? Se debilita. Y si usted tiene un bebé, por ejemplo, y el niño se deshidrata, ¿qué pasa? Muere, puede morir en horas. El cansancio físico de Jesús fue por usted y fue por mí. La culpa suya y mía fue descargada en Él. Éramos nosotros los que merecíamos morir, pero Él sustituyó su vida y la mía para morir en la cruz del Calvario por sus pecados y por los míos, para hacernos a nosotros libres de toda condenación. Le dieron a beber, hermanos, esta mezcla que era amarga, muy amarga. Pero obviamente cuando Jesús probó el líquido, no quiso, ¿qué, hermanos? Beberlo. No quiso beberlo. Ahora, el 35 dice, cuando lo hubieron crucificado, es decir, ya estaba en el madero, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron ¿qué? Entonces Jesús quedó completamente, ¿qué, hermanos? Desnudo. O sea que por el pecado que nosotros
cometemos, mereceríamos que nos azoten, merecerían que nos humillen, que nos escupan, que nos quiten la ropa y se burlen de nosotros. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece todo lo que Jesús ha hecho por usted y aún así no se siente agradecido? ¿Cuántos están agradecidos por lo que Dios ha hecho por ustedes? Por eso es que no vale la pena vivir en el pecado. Por eso es que no vale la pena continuar haciendo las cosas de las cuales el Señor ya nos perdonó y por lo cual nosotros ahora somos parte de la iglesia de Jesús. Acabamos de tomar la Santa Cena. La Santa Cena la toman solamente los cristianos, los que son parte de la iglesia y los que no dejan que el diablo les meta nada en su corazón. Somos la iglesia del Cordero de Dios porque Él nos ha comprado con su sangre preciosa. Esa desnudez la merecíamos nosotros. ¿Se acuerda qué hicieron con aquella mujer que la habían encontrado en el mismo hecho del adulterio? ¿Qué hicieron con ella? Usted sabe qué hacían en la ley de Moisés cuando cometían a alguien que robaba o cuando cometían a alguien que hacía un pecado. Lo mataban. Porque era la única manera, hermanos, de quitar el pecado. Ustedes se acuerdan de Ananías y Zafira, un par de hermanos que eran mentirosos y cómplices entre ellos y que, hermanos, mintieron a Pedro. ¿Sabe qué pasó con ellos? Dios los mató, porque los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos y Satanás es el padre de toda mentira y Dios aborrece la mentira. Murieron. Y usted dice, hermano, ¿y a mí por qué no me ha matado Dios todavía? Porque Dios es bueno. Porque después de las cosas que nosotros hemos hecho, hermano, del montón de sinvergüenzadas que hemos hecho, de las cosas, hermanos, que hemos hecho, hermanos, hermano, la gente es mala, somos perversos, hermanos, hemos hecho cosas que ni las cuente, hermanos, porque algunos empiezan a contar, sí, fíjese que yo tenía como 12 mujeres y la tercera era homosexual y también me acosté con él. No, hombre, y algunos lo cuentan así como para que le digan, oh, qué gran hombre, ¿verdad? Pero la verdad es que da pena contar, hermanos, los pecados de donde el Señor nos ha sacado, de la miseria donde nosotros vivíamos. Pero gracias damos a Jesucristo que Él murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza un letrero que decía, este es el rey de los judíos, y empezaron a burlarse de él otra vez. Se burlaron diciéndole, tú eres el rey de reyes, pero tú no eres un rey, tú no eres nada. Quizás algunos de ustedes se burlan del evangelio y dice el hermano, pobrecito el pastor, todos los domingos predica para que la gente se arrepiente y la gente no quiere nada de Dios. Yo aquí estoy haciéndome el que quiero cambiar, pero la verdad es que yo no voy a cambiar. Yo soy un hijo del diablo, dicen algunos, ¿verdad? Y a lo mejor Dios ni existe. A lo mejor todo esto es una fábula, un miedo le quieren meter a uno para que uno se someta a la religión. Pero la religión es el opio de los pueblos para controlar las mentes. No, hay que vivir la vida, dice la gente. Y se ríen del evangelio. Algunos dicen aleluya, algunos nos tratan de tontos, de locos, de personas que no tenemos nada que hacer, que perdemos el tiempo a venir acá a estudiar la Biblia. Pero escúcheme algo, si usted se burla de Dios un día, escúcheme bien, un día se va a lamentar. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, que un día algunos, el Señor les dirá, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre oramos, en tu nombre profetizamos. Pero el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo a ustedes no los conozco. Si usted se burla del cristianismo,
Si usted se burla, ¿cuántos creen que vamos para el cielo? ¿Cuántos van a ir al cielo, hermanos? Están locos los hermanos, dice al cielo. Saber de cuál han fumado. Hemos fumado de la que fumaba Jesús, hermanos, de la buena. Y creemos que Jesucristo un día vendrá por nosotros y nos iremos a vivir con Él. Pero quizás habrá alguna persona aquí que no cree y que se burla del cristianismo y dice el cristianismo es una falsa. Jesús era un hombre común y corriente como nosotros. Además, no solamente Jesús sufrió, también los otros dos que estaban ahí sufrieron y tienen razón. La grandeza del sufrimiento de Jesucristo no fue el dolor, y que fue intenso. La grandeza del sufrimiento de Cristo es que Él no tenía por qué morir, porque Él era sin pecado, pero Él se hizo pecado por usted y por mí. Como decía el documental, Jesús murió aproximadamente en un periodo de 18 horas por un periodo que se llama de aflicción. Es decir, sus pulmones se contrajeron y él le dio un paro cardíaco, podríamos decir, porque se quedó sin respiración. No sé si cuando usted estaba pequeño a mí me castigaban de dos maneras. Uno, para no pegarme, decía, ¿qué hiciste? Ok, tiraban un poquito de maicillo. ¿Saben qué es el maicillo? Arrodillate, le decían a uno. Aleluya, ¿verdad? O si no, vete a la pared, así. Y le ponían a uno una piedra arriba, hermanos. Unas 5 libritas para no molestar mucho. Y ahí la tenían en la pared. Y uno, ¡subí las manos! Le decían a uno, ¿verdad? Imagínense qué pasa si su cuerpo se contrae y lo hacen que les tire a uno y se queda así. Y se va quedando sin aire poco a poco. Poquito a poco. Hasta que se queda sin aire. Entonces, a los que crucificaban, como dice ahí, les quebraban, ¿qué, hermanos? Las piernas. ¿Para qué? Porque sus pies, al estar amarrados o clavados, sostenían para mantener, ¿qué, hermanos? La respiración. Pero al quitarles la pierna y estar pegada a la madera, obviamente el cuerpo, ¿qué, hermano? Caía de un solo. Y entonces ya no había soporte en las piernas para mantener, ¿qué, hermano? La respiración. Y entonces ahí prácticamente quedaban, ¿qué, hermanos? Muertos instantáneamente. Pero Jesús, la Biblia dice que a Jesús no le iban a quebrar ningún, ¿qué, hermano? Hueso. Entonces cuando el soldado vino, le atravesó la lanza y salió agua con, ¿qué, hermanos? Un chorrito, y ya no había sangre en el cuerpo de Cristo. Y así fue que Él murió. Ahora, Él murió para darnos vida, y vida, ¿en qué, hermanos? En abundancia. Entonces yo estoy esta tarde acá para decirle a usted, Él quiere perdonarle sus pecados y ya pagó por ellos. La pregunta es si usted se va a arrepentir y vivir para Dios. La pregunta es que usted que ha venido acá y conoce de la palabra de Dios y por alguna razón ha caído en pecado, va a dejar el pecado para seguir a Jesús. Porque Jesús ya lo hizo todo por nosotros, pero fíjese que nosotros no hacemos nada por Dios y no tenemos que hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? La salvación es, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué es la salvación? Pero sabe que lo menos que nosotros podemos hacer es servirle. Por eso, si usted está en esta iglesia, quédese en esta iglesia y trabajemos juntos.
Vamos a las calles y anunciémosle a la gente que Jesucristo es el Salvador del mundo, porque Él lo ha hecho todo. Pero nosotros, hermanos, nos desvivimos por nuestros hijos cuando están pequeños, nos desvelamos dándoles de comer. Hermanos, algunos se desvelan hasta por cuidar un perro enfermo. Pero escúcheme bien, Jesús lo ha hecho todo por nosotros. También podemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para hacer la obra de Él. ¿No creen ustedes, hermanos? Entonces yo quiero decirle a usted que está acá, que todavía no le ha pedido perdón a Dios por sus pecados, que este día lo haga y le diga al Señor: yo te agradezco lo que tú has hecho por mí y me siento indigno de saber que después de todo lo que yo he hecho y de lo mal que me porto, a pesar de eso tú eres un Dios bueno y estás dispuesto a perdonarme. Por eso a partir de hoy te voy a servir y voy a vivir para tus propósitos y voy a renunciar a mis amigos, voy a renunciar a aquella relación que me está apartando de ti, voy a renunciar a todo lo que me aparta de ti, porque tú eres tan bueno conmigo que lo único que te puedo decir es: perdóname. Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo quisiera saber si hubiera alguna persona que quisiera pedirle perdón a Dios. Si usted está acá y quisiera pedirle perdón a Dios, si usted nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, yo quiero invitarle que se arrepienta esta tarde. Ahora, si usted es una persona que ha sido cristiana, pero no está viviendo para Dios, pídale perdón al Señor esta tarde. ¿Habrá alguien acá que quisiera pedirle perdón a Dios después de escuchar y de ver lo que Jesús ha hecho por usted? ¿Para qué va a seguir pecando? Le pueden pegar hasta su balazo si sigue en la vida que lleva. Puede terminar apuñalado por andar en una barra. Puede terminar mal. ¿Por qué no mejor se arrepiente ahora y le dice: Señor, perdóname? Joven, dale tu vida a Cristo. Señorita, vive para el Señor. Haz las cosas bien. Caballero, usted que nos acompaña y no ha recibido a Jesús, esta es su tarde. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo? Iglesia Gracia Divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades, eventos y noticias. Gracias y que Dios los bendiga. Pero Jesús le dice a esta mujer, y se le dice claro: el agua que yo te voy a dar